ese cuadro que está allá, que es una pintura realista. Tiene 20 años, hace 20 años lo pintaron. Antonio López lo pintó. Y aquí nos decía el guía que hay más de 100 relojes porque los reyes coleccionaban relojes, que era como la moda de la época, tener relojes. ¿Qué nota sus relojes, cielo, ah? La verdad que sí que da gusto. Una señora Montserrat. Hola. Ha sido apartado. Más importante es que estamos en el Estado, imágenes de Estado, la acreditación para extranjeros, por ejemplo, en Estados Unidos en 2025 se firmó el Tratado de Unión de España con los Unidos Europeos. Estamos junto a Portugal, muy importante, pero muy ocasional. Todos los años, la filosofía que es la las entradas y las salidas de los aviones. Bueno, pues el rey que vino de Nápoles, interesante como España, aquí era donde Carlos III habitualmente comía al mediodía a diario. Es una cosa italiana, almorzaba a diario, al mediodía. Pero el palacio ha cambiado mucho desde la época de los reyes que remodelaciones, reformas, eso ocurre en los estados, evidentemente. Entonces, los inviernos decoraban, pero también aislaban del frío los salones. Y pues, los tapices, los arachi, estaban, y en sus los salones y los veranos se decoraban con pinturas de cuadros en los inviernos. Esos cuadros, estos salones en los veranos, en el tiempo de los eran supermercados, dos por uno precio, el mercado no existía todavía, los cuadros no son.
tronos, que sostiene la zona celeste, en fin, Carlos IV compraba muebles de lujo, objetos riquísimos, en medio de la precio, evidentemente, mucho gusto, Carlos IV un poco fake, Carlos IV el día pegado a la pantalla, haciendo compras a diario, haciendo también El siglo XVIII, el Setecento, es un siglo que pone muy de moda lo oriental, lo exótico, lo lejano, cautivaba la imaginación de la aristocracia francesa, el rococó venía de Francia, demostraba su cosmopolitismo, lana auténtica, lo llamaban el oro blanco, un artículo de lujo, lo ponían en el techo, en este caso es estuco imitando porcelana, pero después vamos a ver porcelana auténtica, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizaba Carlos III este salón? Los salones cumplían diferentes funciones. Una de ellas es que aquí habitualmente Carlos III se vestía a diario, era su pieza de vestir, su vestidor. Por eso ven que hay chimenea, camineto, aquí a mano derecha, sobre la chimenea, sobre el camineto, ven unos relojes también más sorprendentes de Palacio, un autómata suizo de justo mediados del siglo XVIII, justo mediados del 700, que cuando daba las horas había todo un conjunto de personajes que se movían y emitían sonidos. El reloj del pastor, relativamente conocido fuera de España, lo hizo para un relojero suizo, Jacquet Roch, a mediados del siglo XVIII, tiene unos 270, un balancín que se balanceaba y debajo de la esfera del reloj hay dos personajes que se asomaban en las ventanitas. Hay que accionar un mecanismo para que todo eso funcione, no está accionado para evitar su deterioro, pero yo lo he visto y todavía funciona, ¿de acuerdo? Otra de las funciones del salón del 80, esa lámpara pesa 500 kilos, dice el guía. El tablero de la cábula, de la mesa, luego la luz, pero es un mosaico hecho a base de pequeñas teselas de mármol, un mosaico que representa el templo de Vesta, el foro de Vesta, ¿de acuerdo? Pues nada, avanzamos, que parecen. Y bueno, imaginen los candelabros encendidos, los espejos también cumplieron la otra función, multiplicaban los efectos de luz en un palacio de los primeros reyes mucho menos iluminado. Esto que están viendo es espectacular hoy en día, pero esto es muy artificial. Estas lámparas no existían en época de Carlos III, las que existían estaban iluminadas con velas auténticas, estas también estaban iluminadas con velas auténticas, pero hoy en día tienen bombillas LED, imagínense. Entonces el palacio es una maravilla hoy en día, pero esto es absolutamente artificial. En época de Carlos III y de Carlos IV, el palacio por las noches, obras más antiguas que tenemos en palacio, originales romanos del siglo I. ¿Siglo I? Nietos de Augusto, sí. No recuerdo cómo se llamaban ahora mismo, no sé si Castor y Pollux, quizá, pero no me hagan caso porque creo que no. Del 880, que pertenece al siglo XIX, a él le debemos alguna de estas lámparas, algunos de estos lampadarios que hemos ido viendo, nunca las encargaba en Francia. Francia siempre era una historia. Fernando VII era un poquito de los mejorados. Por todos los lados en la seda de los muros. ¿Cómo andan los números romanos? ¿Lo ven? El número romano es por todos los lados, el número 3, por lo tanto ya deducirán a quién está dedicado el salón, a nuestro amigo, el Corba del Palacio, aquí de nuevo chupando en cámara en este magnífico esta noche van a soñar. A él y a su hijo, que quedó de rey de Nápoles, que fueron 4 Nápoles, que llamaban, digamos, a la Virgen la sabe que era bastante. Hoy en día, si retornar al palacio, no reconocerás el antiguo dormitorio. Bueno, el palacio va evolucionando. La función de los salones ha ido cambiando, bellísimo. Pero prácticamente el resto,
Fernando VII, tiene 200 años, 1825, y es muy simbólico. Los relojes, bellísimos también son franceses de principios del siglo XIX, principios del Ottocento, estilo imperio. Estos vasos que ven a ambos lados, por aquí ven conducido por un elefante. Lo ven al elefante, el elefante movía los ojos, las orejas, la trompa y el rabo, cuando le rodaba las orejas. Un reloj absolutamente muy completo. Pues nada, avanzamos un poquito a esta decoración por su originalidad. El reloj no, el reloj que va en el centro del salón, bellísimo, nunca lo vio Carlos III, lo cargó en Suiza, Fernando VII, su nieto, su nipote, dedica el siglo XIX, es Atlas, sosteniendo, fíjense, no es la esfera del mundo, es el universo. Aparecen las constelaciones del zodíaco y, de hecho, dentro del reloj, dentro de la esfera, hay un pequeño planetario, hay una representación muy sencillita de la Tierra girando sobre sí misma, girando a su vez alrededor del Sol, la Luna girando alrededor de la Tierra, en fin, el mecanismo que permite poner en movimiento ese planetario por dentro del reloj. Pero el resto del salón, ¿no? Se llama el salón, ya saben que el metro cuadrado del suelo Este salón me encantó más. En el palacio, de momento, había más, seguro, con toda la gente que tenemos. Sala auténtica ya. Aquí van a ver a un personaje que nos sonríe desde muchas áreas de la pared, ha comido muchas uvas, podríamos decir. En España los botellones. Las bacanales, las fiestas de Banco San Miguel, las tienen sobre las puertas, aquí y allá. Van a ver la cara de perjudicado que tiene esto por aquí, como viva el vino. Pues nada, no saben qué me parecen. Dígame, sí. Sí, es de Mariano Salvador Maello, un pintor muy importante, valenciano. Saloncito amarillo o saleta amarilla. Aquí admiren el mobiliario, van a ver muebles de los más bellos de palacio, muebles franceses de finales del siglo XVIII, finales del 700, en madera de caoba, con bronce dorado, el secreter al fondo, el escritorio, la cómoda a la izquierda. Y van unas sillas, unas sellas, ¿no? Sellas, ¿no? Que son por fin algo menos bonitas de vez en cuando, con maderas exóticas que de América, también hay que decirlo. En fin, entre los relojes, la mesa, esta tábula, es un reloj francés de finales del 700, finales del 18. Este no funciona, lamentablemente, pero es de los más. Carlos IV, acuérdense, el rey de Amazon Prime, el rey de los relojes, el segundo rey del palacio, el rey de Goya. Muerto mediodía, no hay que ir desastroso, una de las últimas grandes reformas que se hacen en el palacio, lo hace el penúltimo rey de la administración, esto es casi de anteayer, y la mesa se distribuye, se despliega de forma simétrica en torno a ese eje de simetría que se llama así. ¿De acuerdo? Que si algún día les invitan, por lo menos saber en qué sillas no deben sentarse. Bueno, pues nada, si tienen alguna pregunta y si no vamos avanzando. Pues muy bien, una pregunta interesante. Recuerdo que esto era en pero respetando las pinturas originales de los techos, de cuando eran habitaciones, salones y este está representado que salón de su decoración de este, porque la bóveda de techo es muy importante para una pintura antigua que muestra a los reyes católicos del nuevo mundo que ya es esférico. Entonces las cuatro cornisas de este antiguo salón independiente, en los medallones del centro, en un estuco, aparecen algunas de las demarcaciones administrativas del imperio. El Virreinato de México, de Nueva España, el
asesinato de viajó anunciadamente de trabajo. Bueno, avanzamos, ¿te parece? Una siestica ahí. Una siestica ahí. Nos damos una ¿Qué tal? siestica. ¿Te gusta? Me encanta. Divino, ¿no? La magia de la historia. Bueno, hoy en día se expone elijan cena, que es más entretenido. Tienen musiquita de fondo, hay que traer toda la joyería de casa, las joyas de casa, el brilli ese que tenemos en España, y cena para la Comunidad de Alfonso XII que tiene 146 años. Uy, perdón. Luego, unas décadas después, en Sajonia, en Sachsen, por fin, una región de Alemania, se descubrió en Europa la fórmula para hacer porcelana auténtica en el primer cuarto del 1700, del siglo XVIII, en un servicio de porcelana bellísimo que vino de Meissen, una ciudad de Sajonia, que Sajonia, Sachsen, es la pionera región de Europa que tiene ya porcelana auténtica. Vamos a hablar también de Sèvres, Sèvres, en francés se pronuncia Sèvres. Este es el servicio de porcelana de los reyes de Goya, los que eran primos hermanos, los que eran cusines. Carlos IV, ¿se acuerdan? Vestido de cazador, y María Luisa de Parma con traje negro, y se hizo en Sèvres, en Francia. Perdón, de las más lindas, la que encargó Fernando VII, el rey manifiestamente mejorable, pero que también tenía muy buen gusto. La encargó en París, se la conoce con el nombre de vajilla de los paisajes, estamos hablando con paisajes de ciudades europeas, algunas españolas. Arriba a mano izquierda conocerán Sevilla, esta ciudad de Andalucía, que es célebre por la Torre de la Giralda, Córdoba o Granada, la ciudad con esos vestigios donde dejaban los árabes, el Palacio de la Alhambra, etcétera, etcétera. Aquí ven, por ejemplo, el servicio para el chocolate, bellísimo también. Bueno, esto de aquí. Pues nada, avanzamos, si os parece. Salimos a la galería. En dirección a la capilla para escuchar las solemnes colores contemporáneos de Colón. Son recreaciones imaginarias 400 años después. Estos arreglos son de finales del 480, finales del siglo XV, son recreaciones imaginarias del siglo XIX. De 1918 con el declinatorio por delante para rodearse y presidir esas misas solemnes de Semana Santa, Navidad. La capilla es otro de esos pocos salones como el gabinete de porcelana con Baco que sí conserva la mayor parte de las decoraciones de la época de los primeros reyes. Una razón muy simple que van a comprender enseguida, la que las decoraciones de justo mediados del 18 de cuando estaba construyéndose el palacio, hace unos 270 años. ¿De acuerdo? Bueno, hoy en día en la capilla fundamentalmente lo que hay son conciertos de música religiosa. A lo largo del año hay varios ciclos, algunos interesantísimos, todos abiertos al público a un precio bajo. No sé si
Adelante, puedes pasar ya, ¿eh? Esto está... Ya puedes pasar. Simbólico y de un saludo a la elección del invitado. Claro, se decide besar la mano de los reyes, una referencia, hoy en día ya no se saluda, ya no se besa la mano. Bueno, pues nada. Yes. ¿Ya? Ya acabo. Verde 7. ¿Alguien más viene con visitar esa visita? ¿La fecha del trono? Ministro de Línea Acumulada los encargó para el segundo edición de Alternativo al Tapa de los Austrias, nada más y nada menos que Velázquez, el pintor de las Meninas. Fue dos ocasiones a Italia para aprender la pintura italiana. En el segundo viaje, encargó estos leones, los fundió aquí en Italia, entonces Dorado los trajo para el segundo edición del Archivo del Caza de los Austrias. Recuerdo de octubre, dentro de la semana, ¿Qué se como te? Dígame, ya lo los reyes escucharon a una respectiva sociedad española que algo más de y todos ellos van en dirección a y bueno, y es por ese pintor tan importante veneciano que trabajó para Carlos III, como vio en España, y representó simbólicamente el esplendor de la monarquía española en tiempos de Carlos III. Los personajes que se asoman a la cornisa son representaciones simbólicas de diferentes partes de España. Por ejemplo, por allí va a haber un caballo en corbeta. En corbeta significa que tiene las patas delanteras alzadas, ¿no ven? Presenta a provincias andaluzas, en el sur de España, Sevilla, Córdoba, Jaén, que son célebres por su cría de caballos. O por ejemplo, por aquí un limonero, que representa a Murna, con España. Por aquí va a haber una mujer sobre un dromedario. Por allí en la esquina van a haber avestruces, avestruces. O por aquí van a haber nativa, la monarquía española conservada de España. En esta fachada, desde el centro hacia la izquierda, los 70 años para que América del Sur, Centroamérica, México, parte del Caribe se independizara de España. Van a ver un señor con una obra un poco hipster, diríamos hoy en día, es Poseidón o Neptuno, que representa las posesiones que tenía la monarquía española al otro lado del océano, las Indias, América. O por ejemplo, aquí va a ver un señor vestido de Rusia a Cristóbal Colón. Bueno, voy a un poquito acá, voy a primero, voy a un poquito allá. Ese es tu comentario sobre la bandera azul, realmente tiene un nombre. Allá me amor en la esquina. Cocodrilo, panza arriba. Es un yacaré, es una variante de caimán. ¿Lo ves? La bandera azul y el nombre de los pueblos. O por ejemplo, un jaguar encadenado con animales de la fauna americana. Mira un poquito más hacia arriba, van a ver mejor, porque a la izquierda, a sinistra de la bandera azul, van a reconocer la firma del pintor. Cuando no se queda sacado la bandera azul, tiempo lo que años 1760. Y el pueblo le llevó 3 años hacer esta pintura, le llegaron sus hijos, Giandomenico y Lorenzo, que también estaban en España. Recuerden que Antonio XII le llevó 20 años